Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristal Robledo. Yo soy de profesión abogada. Actualmente me desempeño como abogada de una oficina de protección de derechos de la infancia y la adolescencia. Y como experiencia profesional, llevo 2 años y medio titulada como abogada y ejerciendo esta linda profesión. En cuanto a la tarea que se nos ha encomendado, que es el análisis de este caso práctico, en cuanto a los tipos de violencia que uno logra identificar del relato, es claramente evidenciable que existe una violencia física, una violencia psicológica y también una violencia económica dentro de un contexto de lo que podemos enmarcar en lo intrafamiliar. Y por lo tanto podemos fundar las acciones pertinentes en este artículo 5 de la ley 20.066, dada la convivencia entre Ana y Alexis. Y en cuanto a los niños, también se configuran estos como víctimas directas y como testigos también de una violencia intrafamiliar, pero además ellos pueden ser sujetos de una medida de protección por la evidente vulneración de sus derechos. Más allá de la arista penal, sería pertinente también la justicia de familia, dada esta vulneración de derechos de larga data que narran en este caso práctico. Entonces esos son los tipos de violencia que se identifican. En cuanto a los factores protectores, yo logro identificar como factor protector esta ayuda que está prestando la hermana de Ana, de nombre Carolina. Como factor protector también identificar esta decisión que por fin tomó Ana de arrancar de este hogar común, arrancar de este ofensor, de este victimario, junto a sus hijos además, porque muchas veces podemos ver casos en los que no es así, arranca de este hogar, sale de este hogar la mujer quizás dejando a los hijos atrás. Y también veo como factores protectores la activación de redes, como por ejemplo el CESFAM, ya que los niños fueron llevados al CESFAM para evaluar sus condiciones. Y evidentemente también a la oficina del buen trato y la no violencia, ya que concurrieron a dicha oficina en busca de alguna orientación legal. Como factores de riesgo dentro de este mismo punto, identifico la cronificación de esta violencia que se ha vivido, posibles dependencias emocionales de parte de doña Ana, un alto nivel de agresividad que tiene Alexis, la desnutrición que han presentado los niños, el daño psicológico también que se ha causado tanto a Ana como a los mellizos, evidentemente también es un factor de riesgo a considerar. En cuanto a cuáles serían las acciones que yo efectuaría, obviamente comenzaría con una denuncia por la violencia intrafamiliar, dada esta convivencia entre Ana y Alexis, lo que lo enmarca dentro del artículo 5 de la ley 20.066, una denuncia en sede penal, pero también un requerimiento de medida de protección en tribunales de familia respecto a los niños, con el objeto de que estos puedan ser ingresados a un programa reparatorio, un PRM, y además quizás no en lo inmediato, pero en el futuro con alguna revisión de esa medida cautelar, trabajar también en estas habilidades para el cuidado, estas habilidades parentales de doña Ana. Esas serían las acciones inmediatas que yo tomaría, porque ¿qué redes de apoyo podría activar con ello? Sería la presencia de Cernamej patrocinando el caso, pero no solo en lo psicológico o social, sino también con el abordaje jurídico que ello requiere. La posibilidad también de gestionar que Ana y sus hijos pudieran vivir en una residencia, incluso estas que mantiene Cernamej. También en cuanto a las redes de apoyo, buscaría inmediatamente a Fiscalía, la posibilidad que se decretaran cautelares, la opción de que pudiera vivir en estas residencias o quizás un botón de pánico, una salida inmediata del ofensor del hogar común o del lugar donde ella viviere, quizás rondas periódicas y obviamente medidas cautelares de prohibición de acercarse. Algo así sería las redes de apoyo que yo activaría, y eso en cuanto a lo más bien jurídico.
Pero también la familia de Ana es muy importante como red de apoyo que hay que activar, porque aquí solo vemos la presencia de Carolina, que es su hermana, pero deberíamos buscar familia extensa o mayores miembros de la familia que pudieran ayudar. El CESFAM, para preocuparse sobre todo por este estado de desnutrición que tienen los niños, así como quizás ver la posibilidad de que estos pudieran recibir educación y entrar formalmente a una sala cuna, que es algo de lo que se les ha privado. Y en cuanto al punto 5 a evaluar, que es respecto a la orientación frente a la preocupación que tiene doña Carolina, respecto a una posible reanudación de esta convivencia o esta relación que tiene Ana con Alexis, bueno, yo orientaría a Carolina a ella solicitar esta cautelar de cuidado personal, proteccional o provisorio respecto de sus sobrinos, porque la madre es una víctima de una violencia intrafamiliar grave. Quizás no está en esos momentos capacitada para poder ejercer el cuidado personal de los hijos. Quizás podría ella tomar decisiones erradas, como por ejemplo volver a vivir con este agresor y volver con los niños, lo que estaría nuevamente vulnerándolos. Desde la mirada de los niños yo pediría esa cautelar. Y desde la mirada de Ana, que es la víctima de esta violencia intrafamiliar, finalmente tampoco podemos crucificarla, cuesta salir de este círculo de la violencia. Probablemente existen dependencias emocionales muy profundas que deben ser abordadas a través de un tratamiento psicológico. Y eso no es algo que se dé de un día a otro, requiere un proceso, requiere de una intervención adecuada. Entonces, insistir con las asistencias por parte de Ana al psicólogo a que adhiera a un proceso interventivo, que se contenga a Ana por parte de su familia, que no se le juzgue, que no se le reproche, explicarle también a Carolina y a Ana el delito de desacato si es que se hubiesen decretado algunas medidas cautelares, con la finalidad de que ésta tuviera presente de que una reanudación de la vida en común sería también un delito. Ella podría comprender un delito por su parte, que sería este desacato. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, evidentemente este sistema es reactivo, reacciona después de que podemos evidenciar ya violencia intrafamiliar o vulneración de derechos de los niños. Lamentablemente es reactivo, pero por lo mismo es deficiente en cuanto a la detección, en cuanto a la prevención de estas situaciones. Y es ahí donde debemos poner quizás el foco como sociedad en cuanto a trabajar desde la infancia, en que los niños y niñas y adolescentes identifiquen cuáles serían estas conductas constitutivas de violencia o de vulneraciones de derechos, que sepan también dónde concurrir debidamente, y no que piensen que están solos frente a un mundo que no les va a prestar el apoyo necesario. Y por lo mismo entonces esa difusión sobre las alternativas legales, sociales, psicológicas a las intervenciones que pueden ellos adherirse es muy importante. Creo que la difusión actualmente es algo a lo que todos debemos propender, porque va a hacer muchas veces que estas víctimas de violencia sepan que hay algún camino que pueden seguir, alguna luz de esperanza para poder salir de este círculo de la violencia tan terrible. Eso es el análisis de mi trabajo, profesor. Que tenga una muy buena tarde. Hasta pronto.